Cuando lo tengamos nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito en la letra así, Daniel 6, Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa abierta y las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es conforme a la ley de Media y Persa, y la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que la ley de Media y Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que la puerta cerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso
y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro en Persa. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la palabra que hemos leído en esta hora. Sé que tú vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica, y sobre todo consuela a tu pueblo. Que tu palabra venga siendo un bálsamo fresco en el problema, en la dificultad, en la herida, en el dolor, en la aflicción, en la angustia de cada uno de mis hermanos, y que se vayan diferentes como vinieron después de escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravillosa la palabra que el Señor nos ha dado en esta hermosa hora, hermano, donde vamos a rescatar ciertos puntos. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que la iglesia de hoy en día pues se ha estado perdiendo, como decía mi hermano Miguel ahora, ¿verdad? Ya se acercan los tiempos de la venida del Señor, y el pueblo no teme a Dios, hermano. El pueblo no se acerca a venir a adorar a Dios. Es cierto que hoy andan haciendo culto allá por donde mi hermana Pati, pero no todos han ido allá, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Aquí vamos a ver la diferencia de confiar en un Dios vivo, el Rey y Dios soberano, el cual nosotros adoramos. Ese mismo Dios adoraba a Daniel en aquel entonces, y él le respondió cada petición que él hacía. Y vamos a encontrar, verdad, en toda la vida que nosotros llevemos, siempre vamos a encontrar, verdad, personas influenciadas por espíritus de demonio, queriéndolo destruir a usted y a mí, levantándole falso testimonio. Pero como cuando a uno no le hayan ningún daño. Miren, esto me gusta. Miren, vamos a leerlo aquí, donde dice aquí, aleluya, en el 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Oiga, algo bien importante, hermano. Nosotros tenemos que verdaderamente tener buena opinión delante de Dios y también delante de los hombres, hermano. Oiga, en Daniel primero le comenzaron a buscar faltas en lo material, en lo del reino, ¿verdad? De ahí de Persia, a ver si él fallaba en la ¿cómo se llama? En las leyes de Persia. Todos nosotros tenemos que cumplir las leyes celestiales y también las leyes terrenales, dice la palabra del Señor. Allá en Romanos 13 dice que toda persona está sujeta a las leyes y a las, ¿verdad? Sométase a todas las leyes terrenales, porque esas leyes han sido puestas por parte de Dios. Entonces Daniel se había puesto, ¿verdad?, prácticamente a cumplir las leyes de esa tierra, y no solamente esas, las leyes divinas de Dios, porque dice que no habían hallado en él ni ningún vicio ni ninguna falta. Eso ya era en la parte espiritual, porque ellos habían andado buscando a ver si está fallando esto, a ver si no ha pagado los impuestos, a ver si aquí y a ver si allá, y bueno, y no lo pudieron hallar. Qué bueno que todos nosotros fuéramos así, hermano. Pero mire, aquí la gente habla en vez de nosotros, aleluya. Bendito sea el Señor de los ministros, ¿verdad? Aleluya. Nos hay un montón de faltas, hermano.
Y hasta vicio nos hallan. Aleluya. Entonces, hermano, es bien importante de que nosotros vivamos una santa, piadosa manera de vivir. Aleluya. Porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. A mí me da risa cuando los hermanos dicen: ¿cómo le van a hacer algo a un hijo de Dios? No, a los hijos de Dios que no les hacen daño es a los que están como Daniel, que no se les encuentra ninguna falla, ninguna falta, y no hay ningún vicio en medio de ellos. Entonces, como no le hallaron ningún vicio ni ninguna falta, dijeron ellos aquí en el 5: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor, hermano. Así que como no hallamos nada en él, ellos dijeron, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Óigase, no le iban a hallar ninguna, ¿verdad? Ninguna falta, ninguna ocasión para acusarle, ni en la ley de los hombres, ni en la ley de Dios. Entonces el hombre mentiroso, influenciado por el espíritu de demonio, ¿verdad? Satanás, que es el mentiroso. Y así le dijo el Señor allá en San Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, le dijo los mismos judíos, porque hacen la mentira, y él miente desde el principio. Entonces vinieron estos, dice: no le vamos a hallar ninguna falta, así que ni con la ley de ¿cómo se llama? Ni en la ley de los hombres, ni en la espiritual. Así que inventémonos una. Oiga, inventémonos una. Y como ellos tenían la autoridad terrenal para inventar la ley, inventaron una ley y ocuparon buscando, ¿verdad?, la altivez del rey. El rey Darío era bueno, amaba mucho a Daniel, porque había visto la gloria en Daniel. Daniel estaba como primero de todos los sátrapas, y esto es el problema, es por qué ellos lo querían acusar, porque ellos querían tener el puesto que tenía Daniel, como lo que pasa hoy, ¿verdad?, aquí en este país, que todos quieren ser presidentes, todos quieren ser, ¿verdad?, digamos, los mayores en los lugares y todo, y tienen que hacer, ¿verdad?, leyes mentirosas para poder ganar. Entonces dijeron: vamos a hacer esta ley y vamos a aprovechar, y el demonio es bien astuto, vamos a aprovechar, ¿verdad?, la altivez o el orgullo, ¿verdad?, y la vanidad del hombre, en este caso del rey Darío. Lo tocaron y miren lo que hicieron. Entonces estos gobernadores sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: oiga, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, oiga, todos, ahí no estaba Daniel, y él era uno era el primero de todos los sátrapas y de los 3 gobernadores. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Imagínense, les jugaron, ¿verdad?, ¿cómo le podemos decir? La altivez del hombre, ¿verdad?, la vanidad del hombre, ¿verdad? Y dijeron: mirá, todos hemos acordado que vamos a hacer un edicto de que en estos 30 días de aquí para allá, ¿verdad?, nadie tiene que haber sido encontrado orando, ¿verdad?, o pidiéndole a su Dios que no te lo vengan a pedir a ti. O sea, lo estaban poniendo a él sobre todo Dios. Pero Daniel, como siempre, ya lo habían visto que él oraba. Aleluya. Y usted en su casa, sus hijos lo miran orar bastante. Aleluya. En la iglesia lo miran orar bastante. O sea que estos todos miraban a Daniel, le abría la ventana, dice, y las puertas.
y lloraban viendo, ¿verdad?, hasta Jerusalén, lo que estábamos explicando la otra vez, la oración que hay que ver donde está el templo. Y él oraba, no se escondía para orar. Ellos sabían que él oraba, como usted y yo, aleluya, santo el Señor. Pero ni para la comida queremos orar en veces, ¿verdad, hermano? Aleluya. Nos da pena, hermano. Aleluya. Estamos en un restaurante, nos da pena. Así calladito también lo hacemos, después nosotros lo hacemos. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Sí? Pero no, que no le debe dar pena, ¿no? Que va a tener consecuencias, claro que sí. Porque ese es el problema, que cuando nosotros estamos adorando al Dios verdadero, el enemigo siempre va a estar al tanto de quererlo poner en mal y por prácticamente ponerlo en vergüenza. Pero dice Dios de que todo aquel que cree en el nombre de Jesús jamás será avergonzado. Y bueno, el rey lleno de su vanidad, sí está bien viejito porque a mí me están poniendo como primero. Que me pidan a mí, no le pidan a otro Dios. Y dice: oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Oiga, esto mismo pasó como cuando estaba allá, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esther, ¿verdad? Que también Amán dijo que hicieron un edicto y una ley que mataran a todos los judíos. Y me debe firmado por el rey, ya no se puede revocar, ¿no? Entonces, así es la palabra de Dios. Cuando Dios también dice una palabra, y media vez diga que sí, ¿verdad? Solamente la misericordia de Él puede revocar esa cosa, pero ahí nadie más. Pero en eso no podía revocarlo. Entonces ahora Daniel, cuando se dio cuenta que estaba ese edicto, ¿qué fue lo primero que hizo? Oiga, miren lo que hizo. Cuando Daniel supo, estamos en el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes. O sea que Daniel había oído, había entendido el edicto y sabía de que no iba a ser revocado y sabía las consecuencias que era de él estar orando. Pero él, amando al Dios vivo, al Dios que hizo los cielos, la tierra y los mares, él todavía abría las ventanas para que lo vieran. Aleluya. Y le estaba pidiendo y dándole gracias a Dios, pues, ¿verdad? Por lo que siempre él hacía, pues por la vida, por el aire, por todo, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver es que él no lo detuvo el edicto. Que eso fue como cuando fue la pandemia, ¿verdad? Aquí nos prohibieron que nos reuniéramos, pero nosotros aquí veníamos a hacer culto, hermano Adán, hermano Timoteo, aquí estábamos. Ningún día dejamos de hacer culto aquí, hermano. Claro, no podíamos estar en gran grupo, pero de ahí nosotros aquí estábamos. O sea que eso es lo que tenemos que hacer siempre. Que no lo detenga nada, siempre le creamos a Dios. Entonces viene el Señor, ¿verdad? Y él se arrodillaba, Daniel se arrodillaba ante el Señor, ¿verdad? Y entonces ellos lo vieron, ellos sabían de que Daniel lo hacía. Por eso le pregunto a usted, ¿saben sus hijos? ¿Saben su mujer? ¿Saben sus familiares que usted ora? Un día le dijeron a mi esposa y mi hijo, le digo, ven, mira, mi papá, ¿por qué tanto ora? Sí, tanto orando, papá. Ellos se dan cuenta, hermano. Sí, claro. Ahora la pregunta es, ¿usted ora? Es que es bien importante, hermano, pero nosotros, la gente se da más cuenta de otras cosas que nosotros hacemos, no de que estamos orando. Como que nosotros venimos, por eso me alegro, porque casi el mismo grupo que estamos aquí, estamos todos los días, hermano. Yo cuando no vengo, porque me voy, por lo menos ayer estuve allá en la Rey de Israel, ¿cómo se llama? El miércoles estuve allá en el Tazumar, hermano, le dan un impresión de gracia de mi hijo. Entonces, y así pues no es porque no es que no me venga a congregar. Pero la gente ve, estamos mismos.
Ahí está el hermano Miguel, el hermano Felipe, ahí lo vemos seguido. Ahí está ahí. Sí. Ahora que está echando fuego ahí. La gente ni se da cuenta, hermano. Pero que no, aquella esta hermana nunca la miro. Todos los días, martes la miro. Sí, ya, ya. No, hermano, es que la gente aquí, toda la gente estaba pendiente de Daniel. Pero él lo hizo, por supuesto que eso tiene, como el que dice, consecuencias. El enemigo no le agrada lo que usted hace para Dios. Y siempre va a tener lucha. Siempre debe esperar las luchas del enemigo, hermano. Los ataques, ahí van a venir. Pero siempre Dios nos va a librar. Y Dios lo deja en veces a que usted lo toque hasta el final, como dejó ahí, ya más ahí que lo metieron hasta el pozo de los leones. Pero para saber cuánto era la fe que tenía Daniel. Y miren qué es lo que pasa aquí. Vamos a ir hasta él. Bendito sea el Señor. En el 14, vamos a ver. Y aquí ya llegaron a él, ya le dijeron, mira, tú firmaste este edicto, tú lo confirmaste y ya no lo puedes quitar. Este varón hemos hallado que hay testigos, toda la gente sabe de que se pone a orar. Toda la gente sabe de que, ¿verdad?, el hermano Timoteo, el hermano, ¿verdad?, Adán está en la iglesia todos los días, bendito sea el Señor, ahí está. Métanos presos, bendito sea el Señor. Llévenos allá al foso de los leones. Entonces vino el rey de aquí. Cuando el rey oyó el asunto, estamos en el 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. ¿Sabe por qué? Porque el rey sabía de que Daniel era hijo de Dios, del Dios verdadero. Sí, amén. Pero como él no era cristiano, ¿verdad?, le jugaron, como le digo, su vanidad. Y a donde lo pusieron a él, que solo a él le deben de pedir, ¿verdad? Es como cuando nosotros los pastores o los niñitos se creen gran cosa y no, que el pastor, no, tenemos que bajar esa vanidad, hermano. Sí, no tenemos que ser, ¿verdad? Aleluya, lo más humilde que se pueda. Entonces le empezó en gran manera al rey, dice, y resolvió, oiga, librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Oiga, mire qué hermoso, hermano. Eso lo vio Dios también, eso, hay que rescatar eso también. O sea que el rey ya no podía abrogar la ley, pero él trabajó. Me imagino que debe haber llamado a otros gobernadores, abogados, y mirar, ¿qué se puede hacer? Ya que firmé el edicto, y eso ya no lo puedo borrar. Eso mismo pasó con Esther, ¿verdad?, y Mardoqueo. El rey Asuero, pues, a él le dijo, pues, ¿verdad?, róbenme, como prácticamente le dijo, agarren el sello y hagan ustedes otro edicto, pero que no sea yo. Entonces, no pudo hacerlo. Dice que todo el día pasó, oiga, dice que desde la puesta del sol, dice, hasta la puesta del sol trabajó para librarle, o sea, todo el día. No, ¿cómo lo vamos a librar a este varón? Es que este es hijo de Dios, pero como no halló, ahí es cuando Dios verdaderamente te deja solito y las leyes terrenales te condenan y te acusan para ver que hay en tu corazón. Bendito sea el Señor. Dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que ninguna ley de Media y Persia ni ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. No lo puedes abrogar, rey. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, oiga, esto es importante, el Dios tuyo, aleluya, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El mismo papá Nabucodonosor le había dicho también cuando lo metieron, ¿verdad?, aleluya, en el horno de fuego, ese Dios a quien tú sirves, que Él te libre. Y entonces Daniel y los cuatro hebreos, los otros varones, le dijeron, ¿verdad?, sí, nos va a librar Dios y nos va a librar del horno y de ti, que es de tu mano, rey, le dijeron. Uno tiene que tener mucha seguridad. Muchas veces duda uno, hermano. O uno tiene que ir a ver, Señor, que sea tu voluntad, como le dije yo, si me llevaste, va a llevarme contigo, y si no, déjame libre. Pero yo tengo fe en las dos cosas. Sí, amén. Pero yo también sabía de que si moría iba con Dios. Oiga,
Y si no moría, pues iba a seguir sirviendo a Dios. El problema está que a veces nosotros recibimos las bendiciones de Dios, la sanidad de los milagros, y después ya nos vamos de Dios, hermano. Aleluya. Pero este varón le dijo, el Dios tuyo, a quien tú, oiga, piensa bien, a quien tú continuamente sirves. Vamos a ver, Daniel. Vamos a ver, Abraham, al Dios que continuamente le servís. Continuamente acá está. Todos los días casi. Aleluya, santo el Señor, sirviéndole a Dios. Y eso dice usted, si tú continuamente vienes a la iglesia, ese Dios te va a librar, hombre. Ese Dios te libre, le dice, ¿verdad? Oiga lo que dice aquí. Él te libre. Y fue traída una piedra, oiga, le pusieron una piedra ahí para que no saliera Daniel. Y ahí, esta vez solo fue solito. La otra vez por lo menos iba con los otros 3 varones. Y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿No se han fijado ustedes cuando el Señor hace un embargo de una casa, de una fábrica, le ponen un sello? No se puede romper. El que lo rompe va preso, hermano. Porque ya está decretado. Entonces así le pusieron el sello y todo. Y oiga lo que hizo el rey. Oiga, qué bueno. Le podemos decir un rey pagano, hermano. Pero sabía que Daniel era un hijo de Dios. Mire lo que hizo el rey este pagano. Luego, oiga, el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayunó. Óigase, un rey orando por un hijo de Dios, ayunando por un hijo de Dios. En vez de nosotros ni por nuestros hijos queremos ayunar, hermano. Ni por nosotros mismos queremos ayunar, hermano. Oiga, ya no digamos por un desconocido, pues en este caso era un empleado, ya estaba hasta condenado, y pues como hizo David orando por su hijo, ya estaba condenado a morir. Ayunó 7 veces David. Pero el rey, oiga lo que dice. El rey dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayunó. Oiga, ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Ayunó, vigiló y nada de alegría. Estaba de luto, hermano. Estaba preocupado por Daniel. Hay cuando nosotros estamos preocupados con la Pati que está enfermita allá. Aleluya. Hoy me informaron que al hermano Rico lo trasladaron para Izarco, hermano. No estamos preocupados. Muchas veces la iglesia ya no tiene ese sentir espiritual, ese corazón sensible al dolor, al sufrimiento de las personas. Pero este rey se fue, se acostó, ayunó, no trajeron, no oyó ni música ni nada, y todavía no pudo dormir, o sea que hizo vigilia el varón. Y al nomás amanecer el día, oiga lo que pasó. Y luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Ese hombre no había dormido. Ese hombre estaba pensando que ya Daniel había sido un bocado para esos leones. Ya no iba allá, creo que yo ni los huesos iba allá el varoncito. Pero también estaba pensando, vamos a ver qué poder tiene el Dios de Daniel. Vamos a ver el poder que tiene el Dios de Daniel. Muchos me creyeron muerto, hermano. Sí, yo le dije que la otra vez que fuimos allá a una vela, allá apareció un varón y me dijo, era amigo mío. Y la hermana le dijo, ¿no te acuerdas de Gilberto? No, sí, pero es que me había dicho que se había muerto. Hombre, le digo yo, ¿verdad? Al Dios que yo sirvo continuamente se me libró. Usted tiene que creerlo. Aquí hemos visto milagros. Mi hermana Jessie, cómo ha contado los milagros de su niño, de ella y de todos nosotros aquí, hermanos.
que no nos podemos quejar, el problema es que no queremos valorar eso que hace Dios con nosotros, hermano. Por eso es que yo siempre le digo a ella, la miro cuando esté, y la verdad es que no miro, ¿por qué está enfermita? Pero la mayoría de veces aquí está. Sin importarle cuántos sabemos ni nada por el estilo, lo importante es venir a adorar a Dios, hermano. Y dice que el rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Otra vez si oye, yo creo que no, pero me queda todavía la esperanza. Es que tiene un Dios, él adora a Dios. Él había oído también lo que le habían contado de su papá Nabucodonosor, que debía, ¿verdad? Y del otro también, ¿verdad? No, ¿cómo se llama el otro hijo Belsasar? Belsasar. Entonces, así Belsasar fue el que le pareció ahí, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, él había visto la mano de Dios. Entonces, no, mire, yo voy con vos triste, Daniel. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, oiga, siervo del Dios viviente. Aleluya. Hasta el Espíritu Santo cuando llega allí y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te han podido librar de los leones? Aleluya. Feliz que te pudo librar de los titanes, Señor. Aleluya. Adán. Nos ha librado el Señor, hermano. Ese Dios a quien nosotros servimos, Él nos libra, hermano. Y dice Daniel, oiga, entonces Daniel respondió al rey. Óigase, Daniel siempre respetaba a la autoridad terrenal, no como los de la resplandor. Oiga, oh rey, le dijo, ¿verdad? Vive para siempre. Rey, oh rey, vive para siempre. Respeto. Y después del respeto le dijo: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Aleluya. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Lo importante es permanecer santo, libre, sin quebrantar la ley. Es que tenemos palabras pues para decir, primeramente con Dios. Si Dios me mandó a los leones, porque yo fui hallado. Dice que Dios nos juzga. Y Él nos va a pagar conforme nuestras maldades o nuestra justicia. Y si estamos bien, nos va a salvar. Y si estamos mal, nos va a condenar. Ahí lo hubiera dejado que se lo comieran los leones. Y le digo, también delante de ti no he hecho nada. Si yo no te estoy faltando el respeto, estoy adorando al Dios que es más poderoso, que más grande que ti. Prácticamente eso le quiso decir. El primero es mi Dios. Yo no voy ¿cómo se llama? A tomar otro decreto, otro edicto, si no son los edictos de Dios. Si veo que esté en contra de la voluntad de Dios, yo no voy a cumplir ese mandamiento o ese edicto. Pero los de Dios sí los voy a cumplir. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dos pruebas fuertes, Daniel. La primera en el foso de los leones, en el horno de fuego, y después en el foso de los leones. Hermanos, ¿cuántas pruebas tiene usted? Y nos ha librado el Señor. Hay que darle gracias a Dios. Y dice que fueron traídos. Oiga, esto es muy importante. Miren, el pecado que usted hace, así como usted bendice a Dios y viene a servirle continuamente a Dios, dice que estamos dejando bendición desde la primera hasta la cuarta generación, por no decir 1000 generaciones.
pero lleguémoslo hasta la cuarta generación. Usted cuando le viene a servir al Señor, cuando se viene a sentar en esa silla, usted está dejando bendición para sus hijos, amén, para los hijos de sus hijos y para los hijos de sus nietos. Amén. Pero cuando usted no le sirve a Dios y hace haciendo mentiras con estos varones, está dejando maldición. Dice la palabra ya en Éxodo 34:7. El que hace misericordia a millares, pero dice que visitará la maldad de los padres, desde los hijos, desde la primera hasta la cuarta generación, y no tendrá por inocente al culpable. Óigase, ¿qué culpa tenían los hijos, las esposas de estos sátrapas, de estos príncipes, que fueran a meterlos allá al pozo de los leones? Leamos, miren. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Oigan, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y les quedaron todos los huesos. Dígame, ¿qué culpa tenían sus hijos? ¿Qué culpa tenían sus esposas? Por un acusador, por un falso testigo. O sea, ¿por qué le digo esto? Deje usted de ser falso testigo contra un hijo de Dios. Eso va llevando cola y llega hasta sus hijos. Uno tiene que mantenerse lo más íntegro posible, más limpio, ¿verdad? Y también así usted está cubriendo a su familia, a su mujer, y a su esposo, si tiene esposo. Bendito sea el Señor. Pero con los hijos, hermano. Qué bueno. Pero el Señor no perdona la traición, no perdona la acusación, no perdona aquel que hace la mentira. La mentira es un pecado de muerte. Así que el Señor, en su grande misericordia, ¿verdad?, sacó librado a Daniel y no fue avergonzado. El que cree en Jesús jamás será avergonzado. Usted tiene que creer, cueste lo que cueste, pase lo que pase, que va a sufrir, porque Dios lo deja hasta el último momento. ¿Usted cree que Daniel, cuando ya lo metieron allá en el foso y ahí estaban los leones? Aleluya, no crea. Yo me imagino a Daniel ahí estando los leones ahí, ha de haber dicho, esto ya se van a venir sobre mí. Y desde aquí, a los hijos, a las mujeres, de todos ellos, y eran un montón de sátrapas. Oiga, vamos a ver aquí, dice que eran, aleluya, dice 120 sátrapas, imagínense, en el 1 lo puede ver. Eran 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. O sea que eran 122, porque ya como Daniel no contaba, dice, aleluya. Pero contemos solamente esos 120, más adelante dice que llevaron a los príncipes, dice, bendito sea el Señor, y a todos, ¿verdad? Dice aquí en el 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, oiga, no solamente los sátrapas, los gobernadores, los magistrados, los sátrapas, los príncipes, los capitanes, todo eso, a todos esos los llevaron, a ellos, a sus mujeres y a sus hijos. Pongámosle 120, que cada uno de esos tuvieran, no tenían pocos hijos como nosotros, que solamente 1 o 2. Tenían mínimo unos 10, 15 hijos cada uno. Y no tenían una sola mujer. Tenían varias mujeres, aleluya. Así que pongámosle que solo tuvieran uno, pero con 10 hijos cada uno, digamos. O pongámosle menos, 5 hijos por cada una, 120 por 5 son más como, ¿verdad? Son como 600, como 700, por decir. Más las esposas. No los dejaron caer, dice. Si en el aire los pescaron y a todos ya les habían quebrado todos los huesos. Dice. Y Dios detuvo a esos fieros leones para que no se comiesen a Daniel. No importa el problema que sea, por muy grande que sea, por muy feroz que sea, por muy dificultoso que sea, tu Dios es más grande y más poderoso. Solo sírvele continuamente,
Véngale a servir al Señor, hermano. Si es que uno no se puede quedar, mire, yo cuando vaya, yo voy a servir al Señor, a contar el testimonio hoy de lo que Dios ha hecho en mi vida. Aleluya. Yo no voy a anunciar, voy a servirle continuamente al Señor. Entonces usted tiene que venir y el Señor lo va a guardar, lo va a respaldar y no le va a pasar nada por mucho que esté a rodillas, como dice, aunque andes en valle de sombra de muerte. El salmo que leyó mi hermano ahora al inicio del culto. Tú estarás conmigo, tus oídos callados me infundirán aliento. Siempre va a llegar el aliento ahí. Pero rescatemos también lo del rey, que el rey amaba a Daniel. Amén. Ame a los hijos de Dios. Ame a su hermana, ame a su hermano. Ame a todo el pueblo de Dios. No lo juzgue, no lo juzgue. Hay muchos que muchos juzgan. Yo cuando no me calme, no se anticipa a juzgar a la gente. Ayer mi hermana decía que hermana Carolina recibió de que hermano Armando se había dormido y mi hermano Mario se había dormido ayer en el culto. Y ella dijo, estos varones que se durmieron, lo testificó ahí. Se durmieron. Y que oyó la voz que le dijo, no lo juzgué, le dijo. Si que no podemos juzgar a nadie. Si se durmieron porque están casados. Y la palabra del Señor dice, venid a mí todo aquel que está trabajado, cansado, que yo haré descansar. No sabemos cómo anda el hermano. No lo podemos juzgar. Y nosotros a veces juzgamos a la persona. No nos adelantemos, son hijos de Dios. Y Dios lo va a respaldar. Así que si tú quieres que Dios te respalde, sírvele continuamente al Señor. Créele al Señor y Dios te va a guardar porque Él te ha prometido. Él va a estar contigo hasta el fin del mundo, dice, ¿verdad? Y Él te va a librar de todos los problemas. Dice que van a venir problemas, cargas y todo, y Él te va a ayudar de todo. Porque Dios es el único que te guarda, te cuida, te respalda, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y los ayuda a vencer. Que Dios te bendiga, que estemos Oremos, hermanitos.